Un naufragio es cosa seria. Todas las poblaciones que viven cerca donde hay cuerpos de agua grande, cualquier ratico pasan su sofoco. Cualquier ratico. Pero un naufragio es algo terrible. Amén. Yo recuerdo una noche allá en el banco, fuimos a hacer un culto a un pueblo vecino y había que llevar canoa arriba y de regreso arriba abajo. Y una noche de esas, que bajábamos del culto, venían subiendo unos remolcadores. Los remolcadores son unos barcos grandes que hay ahí en el río, y esos aparatos cuando pasan dejan revuelto el río con unas tremendas olas. Y nosotros veníamos bajando y dijimos orillémonos un rato para que se calme esa ola para después pasar. Y era de noche. Pero la terquedad de algunos de los compañeros, no, ya vamos. Y cuando llegamos a la mitad del río, sentimos que la canoa se alzó, no sé a cuánto, y volvió y cayó. Y volvió y se alzó. Hermano, eso es cruel, ¿eh? Y de noche donde nadie está por ahí para que lo auxilie a uno. Y metidos en esa vaca loca. Fuerte, hermano, fuerte. Los que íbamos canaleteando, llevamos canalete. Pusimos el canalete arriba de la barca y nos soltamos a la voluntad de Dios. Bueno, estoy echando el cuento porque Dios vive. Si no, yo no estuviera echando el cuento esta noche. Pero quizás para que dé el testimonio y poder saber qué es un naufragio. Pasamos, salimos, al día a cabo, fue calmándose y fue saliendo un poco y nos bajó por allá al río y salimos. Cuando fuimos a llevar a las hermanas que estaban con nosotros en el culto, los repartimos y cuando yo llegué a la casa, aunque yo me las daba de guapo ahí dándole ánimo a los demás, cuando llegué a la casa no podía contener las rodillas, una con la otra. Y decía, bueno, ¿qué tal que hubiera yo ahogado todo este poco de hermanos y hermanas, los familiares de ellos, qué dirían? Un poco de pensamiento raro, pero es que es terrible un naufragio. De tal manera que esto fue lo que ocurrió con estos que iban aquí en la barca con Jesús. Menos mal que llevaban a Jesús en la barca. Menos mal. Si no, perdonen lo que voy a decir, se los traga el mar. Si no hubieran llevado a Jesús, se los traga el mar. Pero podemos decir, con Cristo en mi barca todo marcha feliz. Marcha feliz, marcha feliz. Con Cristo en mi barca todo marcha feliz. El viento pasará. Amén. Hasta este día hemos navegado, pero no nos ha podido hundir el agua, el mar. Hemos salido a flote y aquí estamos como testimonio. Todos ustedes conmigo hemos pasado por momentos difíciles, por tempestades, pero hemos pasado, hemos salido. Y aquí estamos en esta noche para cantarle al Señor. Entonces, menos mal que ellos llevaban al Señor ahí en esa barca. Ahora un naufragio por allá en alta mar. Peor. Y hay historias tristes de barcos que se han ido a pique con miles de personas dentro. Desde por allá de los 2 o 3 siglos, de siglos antiguos, más, mucho antes, cuando no había tanta tecnología, cuando los barcos eran de vapor, de leña, de carbón, y navegaban y se perdían por ahí en esos mares, y dicen ahora que tienen los dispositivos para sondear el fondo del mar, dicen que son cementerios de barcos. Hay partes, hay lugares aquí en este mar de Santa Marta que uno ve ahí el mar cerquita, pero hay lugares que son cementerios de barcos de 2, 3 o 4 siglos, aún barcos cargados de oro. Por ahí estaban en una disputa, Cartagena con no sé qué, parece que los británicos, con España es la disputa, de un barco que se hundió por ahí cerca a Cartagena, y lo reclaman los cartageneros y lo reclaman los españoles, pero ahí está el tesoro, cargados de oro.
y están o yacen en el fondo del mar. Ahora que pueden sondear o monitorear el fondo del mar, se dan cuenta que hay grandes tesoros hundidos allí. Hay una anécdota, me acordé de una anécdota que hice, voy a decir, la recuerdo bien, que iban viajando en el mar, en alta mar, en un barco cargado de oro y de perlas y de piedras preciosas, de riquezas. Y de pronto el barco comenzó a hundirse. Y el marinero, el piloto, ¿cómo se llama? El capitán dijo: muchachos, señores, el único remedio es tirar la carga al mar. Y la carga era de oro y de perlas y de todo eso. Y entonces todos gritaban: ay, capitán, pero ¿cómo va a ser si ese es nuestro patrimonio? ¿Cómo lo vamos a botar? Ah, bueno, entonces escojan entre la vida y el tesoro. ¿Cuál de los dos? Escojan. Y cuando tiraron la carga al mar, el barco salió a flote. Y se salvaron. Amén. Amén. Aleluya. Muchísima gente yacen en el fondo de los mares. Pero en esta nave que estamos hablando, diciendo algo, esta nave llevaba ¿cómo puedo decir? Un pasajero distinguido. Un pasajero muy distinguido. ¿Quién era ese pasajero distinguido? Jesús. Jesús. Y él tenía todo quizás planeado. Se fue y se echó a dormir en el cabezote de la nave. Yo siempre que leo este pasaje me pregunto, pero ¿quién es capaz de dormir en una tempestad? ¿Quién es capaz? Ahí hay una pregunta escrita que dice: ¿quién es este hombre? Yo le agrego la otra: ¿quién es capaz de dormir en una tempestad? Ambas preguntas son importantes y creo que tienen la misma respuesta. ¿Quién es capaz de dormir en la tempestad? Solamente Jesús. ¿Quién era ese hombre, ese pasajero que iba ese día? Porque ellos dijeron: ¿quién es este hombre? Pues la misma respuesta: Jesús. El mismo. Amén. Y Él es el mismo que nos ha ayudado a salir a flote. Porque si Él no hubiera intervenido en la vida mía, yo hubiera sido evangélico unos días y me hubiera apartado. Por ahí estuviera. Pero ese pasajero que iba en aquella nave me tropezó a mí. Y hizo una obra tan grande que después de 55 años aquí estoy siguiéndolo. Porque lo que hace Dios permanece para siempre. Amén, amén, amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Entonces, cuando el Señor se levantó y reprendió el viento y el mar, y se hizo grande bonanza. Amén. Ahora, esa tempestad le sirvió al Señor para darse a conocer a la gente. Parece que no, pero sí. Hay un dicho viejo que dice que no hay mal que por bien no venga, ¿es que, verdad? Esa tempestad, eso no es agradable, eso no es un momento grato. Y los que nunca han pasado un naufragio no saben eso. Eso es estar en las uñas de la muerte. Pero esa tempestad la usó el Señor para darse a conocer de la gente. Porque la gente preguntó: ¿quién es este? Enseguida. Algo tan desafortunado lo utilizó el Señor como una herramienta evangelística para la expansión del Evangelio. Algo desafortunado digo yo, porque es que ese caso no es cualquier cosa. Cuando uno ve la vida así en peligro, eso es duro, hermanos. Pero eso lo tomó el Señor para que la gente le conociera, porque ellos preguntaron: ¿quién es este hombre? Ahí nos resume la Biblia. Pero quién sabe, o quién sabe no, yo estoy seguro que eso trascendió. Porque los que vieron ese hecho tuvieron que comentarlo en sus casas, en su familia, en el pueblo, en la vereda, donde estuvieran viviendo. Estoy seguro. Amén. Amén. Aleluya.
Entonces, salvarlos de un naufragio fue un hecho trascendental e inolvidable para esa gente. Y de esa manera se extendía su fama. Esa gente que estuvo al borde de la muerte nunca olvidaron ese día o esa noche. Esas experiencias así marcan. Nunca. Son cosas inolvidables en la vida. Hay casos que le suceden a uno en la vida que quedan ahí marcados. Gloria al Señor. Ese caso de nosotros en el río Magdalena en la noche, tarde de la noche, a mí nunca se me olvida eso. Y repito, estoy echando el cuento porque el Señor vive. Si no, no. Todavía el Señor me necesitaba ahí un poquito. Ya un pocote porque eso hace 40 años. Sí, bueno, en el año 80 llegué al banco. Y 20, y 21, 22. Podemos decir que son 20, ¿qué? 42 años, ¿no? 40 años. Y no se olvida en ningún momento. Porque fue un caso muy, muy fuerte, muy grave. Eso no se olvida. Inolvidable. De manera que con esos hechos se extendía el mensaje de ese hombre. ¿Quién es este hombre? Ya nosotros sí sabemos quién es él. Pero ahí iba la tripulación, ahí iban los discípulos y seguramente parece que iban pasajeros. Porque dice que los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Se maravillaron. ¿Usted sabe lo que es que esto ya casi para hundirse? Y de pronto se hizo gran bonanza. Como cuando alguien tiene un dolor que lo está matando y de pronto ese dolor se... Eso sí creo que le ha pasado a varios. Un dolor fuerte, un cólico. Que la gente se revuelca, que llora. Y por algún medio se logra atenuar el dolor. Se siente una paz, una tranquilidad. Pues eso fue lo que yo sentí cuando llegué al Evangelio. Una paz, producto de la salvación. Algo grande, que no se puede describir con palabras humanas, porque son las obras de Dios. Y las obras de Dios son grandes e inescrutables. De tal manera que Él hace cosas en la vida de uno que nunca se olvidan. Amén. Aleluya. 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 Eso que sucedió en la barca, no, yo creo que no se quedó ahí. La gente intrigada, estoy seguro que siguieron investigando y preguntando hasta encontrar la respuesta a la pregunta, ¿quién es este hombre? ¿Usted cree que la gente se salvó esa noche? Yo creo que era de noche. ¿Usted cree que se salvaron esa noche y se iban a ir tranquilos? Ellos siguieron, ¿quién es este hombre? ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿Dónde nació? Galileo, Nazaret, de Nazaret. Y los investigadores decían, ¿pero de Nazaret? ¿Puede salir algo de grande? No, de Belén. La Escritura dice que él iba a nacer, era de Belén. Y ahora este dice que es de Nazaret. Se contradice. ¿Quién es? Eso dio para hablar, aún fuera del país, para hablar de él. La Escritura preveía que el Mesías nacería en Belén de Judá. Y ahora este viene diciendo que él es el Mesías, pero que nació en Nazaret. De Nazaret, un pueblecito camino de gentiles. Pues era para el territorio de Israel, pero era el camino de los gentiles. La Biblia era el camino de los gentiles, por donde transitaban los países europeos hacia la India, por donde comerciaban. Y esos puertos eran puertos de prostitución, de sinvergüenzura. Por eso era que los judíos clásicos de Jerusalén no gustaban de los samaritanos y de la gente de acá de Galilea, aunque era del mismo territorio. Pero aquí había un ambiente muy diferente al de allá. Pero de ese ambiente feíto salió el Señor, porque Él comenzó a predicar su palabra en Galilea de los gentiles. Ahí comenzó Él su ministerio.
Ahí, en el territorio que ellos refutaban, que ellos rechazaban. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Porque Dios hace cosas maravillosas, cosas grandes, a vista de la gente, y la gente a veces no entiende lo que Dios quiere hacer. Pero aquí en esta noche conmigo hay un grupo grande. Gracias por todos los amigos que han venido también, los visitantes y los hermanos. Pero aquí hay un grupo grande que sabemos bien quién es ese hombre. Ese hombre se nos atravesó en el camino. Íbamos sin rumbo. Pasara lo que pasara, estréllese con lo que se quiera estrellar, íbamos sin rumbo, a una velocidad vertiginosa. Pero ese hombre se atravesó, impactó, tocó. ¿Sí o no? Tocó. No son los pastores, no son los predicadores, como la gente cree, que los pastores tienen una habilidad para convencer a la gente y para conquistar. No, esta es la obra de Dios. El Espíritu Santo es el que trae esa convicción plena. Amén. Amén. Gloria al Señor. Entonces, repito, yo creo que esos pasajeros y esas personas que iban en la nave tuvieron o se convertirían. Es que la Biblia no dice más nada, porque eso apenas es resumido. Pero eso no creo que se quedó ahí, nada más ahí entre ellos. Eso tuvo que tener trascendencia. Mucha de esa gente se llegarían a él, se entregarían a él. Otros comentaban, llevaron el mensaje, llevaron el testimonio a las veredas, a los pueblos, a Jerusalén mismo. A Jerusalén, que era la clase alta y clásica del pueblo, porque Jesús desarrolló su ministerio en Galilea. Y claro que allá en Galilea está el mar de Galilea que llaman. El lago de Nazaret es el mismo, un cuerpo grande de agua dulce, que tiene como más de 20 y pico de kilómetros de ancho. Es un lago muy grande, como decir la Zapatosa. Y la Biblia lo llama Mar de Galilea. Jesús se desarrolló su ministerio por ahí, en las ciudades costeras al Mar de Galilea. De manera que cuando Jesús llegaba a Jerusalén no le daban mucho crédito. De Galilea, con ese menosprecio. Los galileos tenían como un estigma ante los judíos clásicos. Un estigma. De Galilea. De Nazaret. De donde sea. Pero el Señor Jesús es el Señor de gloria. Él es el que tiene autoridad para reprender los mares, para reprender los vientos y que se haga grande bonanza. Digamos gloria al Señor. Yo pienso que esa gente cuando cuando terminó el viaje, que llegaron a la orilla y se bajaron allá, ¿qué pasaría en el desembarco? ¿Desembarco o desembarque? ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que se tiraron a tierra, abrazarían al Señor, se le arrodillarían al Señor, o se fueron pensando a dar testimonio por ahí en su familia, lo que les pasó ese día, casi. Y de esa manera comenzó a difundirse el mensaje y a darse a conocer este hombre, como dicen ellos ahí, empezó a darse a conocer por sus hechos, por sus testimonios. ¡Qué maravilla! Porque Dios se hace conocer, se hace sentir. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Esa gente tenía que estar muy agradecida. Entonces, yo creo que el Señor estaba haciendo algo bien planeado. Primero los puso en aprieto o en apuro para después salvarlos. Oiga bien, primero los puso en apuro, porque yo creo que el mar se puso guapo, fue así porque el Señor ya tenía eso planeado, para que cuando estuvieran en apuro, Él se dejó ver, para después salvarlos. Y Él los salvó de dos cosas, los salvó del naufragio y los salvó del infierno.
Está donde estábamos nosotros, ahí matan a la gente, ahí arruinan a la gente, ahí acaban con la tranquilidad, ahí acaban con la libertad. Miles de hombres y mujeres están encarcelados, otros en los hospitales por la maldad, por el pecado. Y de ese mundo en tempestad nos sacó el Señor y nos ha dado una salvación muy grande. Esta es una salvación muy grande, a la que Pablo aconseja que no descuidemos esta salvación tan grande. Gloria a Dios. Entonces Dios ha hecho esa obra en la vida de nosotros. Y primero los puso en aprieto. La tempestad que la pobre nave tronaba. Yo creo que la gente gritaba. La gente cuando está apurada gritan. Sobre todo las damas. Cuando uno va en el avión y se pega esos bajones, fuerte, uno oye a la mujer ¡ay! Gritando, porque no es agradable que la nave vaya ahí y de pronto se vaya hacia abajo y ya sabe lo que le espera allá abajo. Cualquiera grita, cualquiera llora. Pero esto estaba planeado, bien planeado, como también el Señor planeó nuestra salvación. Amén, digan gloria a Dios. El Señor también nos apretó las tuercas. Nos puso entre la espada y la pared, por lo menos a mí y a otros hermanos que les he oído testificar de la misma manera, que el Señor los puso en estrecho, en estrechura, fuertes, problemas, dificultades que no hallaban para dónde coger, ni qué hacer, para después salvarlos. Amén. Amén. A varios hermanos, yo creo que la mayoría o todos, yo no sé qué decir esta noche. Para llegar al Evangelio tuvo que haber un momento duro que el Señor atesó. Gloria al Señor. Me parece a mí que la mayoría nos puso entre la espada y la pared. En ese momento solamente nos quedó una sola vía de escape. Yo era un muchacho, pero era hijo de pecadores y nacido en pecado, fuera del paraíso. Nadie nació en el paraíso. Ninguno de nosotros nació en el huerto del Edén. Nacimos en este mundo sucio. Nacimos en este mundo pecaminoso. Todos nos manchamos de eso. Y a esa edad yo pude conocer el Evangelio, pude entenderlo. De alguna manera, aunque éramos muy rebeldes y no queríamos nada con los evangélicos, ni con Biblia, ni con nada, un compadre de mi papá le prestó una Biblia católica, porque en la casa decían que la Biblia evangélica era falsa, que esa era mentira, que la positiva era la católica. Y entonces el compadre oyó eso y fue y consiguió la católica y se la trajo a mi papá. La trajeron a la casa. Entonces ni la católica ni la evangélica, allá estaba arrumada. De todas maneras, una noche el Señor usó a un vecino que ya era creyente y era vecino, y ese hombre se quedó en la casa toda la tarde y hasta tarde de la noche hablando del Evangelio. Y bueno, nosotros no le escuchábamos, pero mi papá lo atendió por allá en una esquina. Y a partir de ese momento nació en mi corazón el deseo de saber qué decía la Biblia. Mire cómo es Dios, cómo obra. Cada uno tendrá su testimonio, cómo se convirtió. Pero ese día nació en mi corazón. Después que esa Biblia estaba arrumada, que le teníamos era como miedo, esa noche, cuando ese hombre se fue, yo sentí un deseo de leer la Biblia, que era la Biblia católica. Y de ahí en adelante comencé a leer. Al comenzar a leer la Biblia yo decía, pero aquí no habla de catolicismo, aquí no habla de bautismo a los niños, aquí habla en contra de los ídolos. Y empecé a leerla y yo encontré todo a favor del Evangelio y comenzamos a entender el Evangelio de ahí en adelante y en esa forma fue nuestra conversión. Dios se metió en nuestra vida y se metió en el hogar, en toda la familia, tan rebeldes y tan tremendos que éramos, pero el Señor no tiene que ver que el mar esté tan fuerte. A como sea, el Señor lo ordena que se apague y se apaga, se aplaca y se aplaca. Amén. Él ordena y lo que Él ordena se cumple.
Aleluya. El Señor tiene todo poder. Al comenzar a leer la Biblia católica, entonces vino, aparte de ese sentimiento de leer la Biblia, hermano Roberto, comenzó en mí una tribulación. Un muchacho de 14 años, ¿qué va a saber que un adolescente no le importa nada? Parece que no le importara nada. Un adolescente, eso no importa nada, dice uno. No le importa nada. Cuando Dios habla, habla. Hermano, comencé a sentir una tribulación. Yo lloraba solo, que no se dieran cuenta que yo lloraba, me escondía. A pedirle a Dios y yo le decía, Señor, yo quiero ser salvo. Lo que no quiero es ser evangélico. Sí, así le decía yo, llorando, me metía a poner los cafetales. Lo que no quiero es ser evangélico, pero yo quiero ser salvo, tú sabes. Y me sentía perdido, hermano Roberto. Un adolescente me sentí perdido, sucio, mundano, perdido. Entonces en mi angustia, una angustia parecida a los que iban en la barca. Una angustia. Yo creo que el Señor le aprieta, como dicen coloquialmente, le aprieta las tercas a uno. Y no queda otra salida. Se cierran todos los caminos, solamente queda uno. Aleluya, nos encerró el Señor. Aleluya. Aleluya. Nos encerró, a mí por lo menos. Yo creo que algo similar, de pronto su testimonio tenga alguna diferencia, pero es el mismo Dios y es el mismo caso. Y ya está un adolescente pensando de esa manera, llorando. Señor, yo quiero ser salvo. Y me sentía condenado, me sentí condenado, me sentí perdido. Perdido de verdad, no de cuentecito. Y mis padres ni mis hermanos sabían lo que estaba pasando en mí. Y yo tampoco sabía lo que estaba pasando en ellos, pero el mismo que me tropezó a mí los estaba tropezando a ellos también. Y todos calladitos porque nos daba pena. ¿Qué dirá el compadre? ¿Qué dirán los vecinos? ¿Qué dirán? Porque uno empieza en esa época, ¿qué dirán? Nos preocupaba el qué dirán, el juicio social nos preocupaba. Pero ¿qué va? El Señor estaba orando poderosamente. Poderosamente. Digamos gloria al Señor. Y yo me sentí perdido. Completamente perdido. Pero no quería ser evangélico. Yo le decía a Dios así, pero llorando. Pero como Dios entiende a uno. Él es tan maravilloso que Él nos entiende, nos comprende, nos soporta, nos sobrelleva nuestras cosas, nos sobrelleva, nos aguanta, porque nos ama. Todas esas cosas, toda esa ignorancia, el Señor la sobrelleva. Y nos llamó el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, después de un naufragio, casi náufragos, viene la paz, viene la calma. Amén. Y en esa angustia que yo tenía, vino un señor y nos invitó a culto. Nunca habíamos ido a un culto. Y en esa ocasión accedimos a ir a un culto. Cosa extraña, cosa rara que los que nos veían decían, ¿cómo? Y nos fuimos a ese culto. Era un pequeño retiro que hacían en las veredas. Pequeño digo porque eran grupitos pequeños. Pero en ese retiro nos entregamos al Señor. Amén. Y cuando nos entregamos al Señor, yo sentí que se hizo gran bonanza. El mar se aquietó. Eso se vive, eso se siente. Ese no es un cuento, ese no es un pasatiempo, eso es real, eso se vive, eso se siente porque nuestro Dios es el Dios vivo. Es Dios vivo. Y por eso aquí cada uno tiene un testimonio. Ahora que digo testimonio me acuerdo que cuando comenzábamos
la iglesia en Colombia, todos los servicios, cultos, todos los cultos, tenían una sección que era de testimonio. Esas costumbres se pierden, ¿verdad, hermano? Como tener los signos o los coros, había una sección dentro del culto, los testimonios. Y todo el mundo tenía algo que decir, porque es que aquí no hay nadie que no tenga nada que decir. Aquí todos tenemos algo que decir de este maravilloso Salvador, de este maravilloso Dios que nos ha salvado. Tenemos algo que decir. Por eso cuando ustedes cada vez pasan los hermanos al altar y se vuelven como loquitos gritando y glorificando al Señor, porque es que tenemos algo que decir, que se sale solita, las palabras se escapan. No hay que hacer fuerza, ni hay que inventarnos un trabalengua, no hay que inventarnos nada de eso. Las palabras sobran, ¿puedo decir? Se salen. Todos tenemos algo que decir, cada uno tiene un testimonio. Y recuerdo que los cultos tenían esa sección. Llegó el momento de los testimonios. ¿Y quién que se encuentre con Jesús no va a tener algo que decir? Amén. ¿Qué dijo el ciego? Él no sabía muchas cosas. Dijo, si es pecador no me importa, yo no sé qué es. Pero a mí me abrió los ojos. Amén. El ciego no estaba muy versado. Es más, no conocía a Jesús. No sabía quién era. Un hombre. Él no sabía de doctrinas ni de evangelio. Él no sabía de Biblia ni de nada de eso. Y dijo, da gloria a Dios que ese hombre es pecador. Si es pecador a mí no me importa. Un mensaje cortico pero contundente. A mí me abrió los ojos. Hay algo que decir. Hay un testimonio diario. Y retrotrayendo al pensamiento las cosas que nos han ocurrido o acaecido en nuestra vida cristiana, hay muchas cosas que decir. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. De pronto el Señor, para salvarnos, nos atesa las clavijas. De pronto el Señor, así por las buenas, como que no queremos. Tiene que haber algo que convenza. Tiene que haber algo que nos permita conocer su glorioso nombre. Amén. Porque por las buenas seguiríamos en el mundo a como íbamos. Pero el Señor nos atajó, venga para acá. Venga para acá. Y ya esa persona no fuma más tabaco, lo bota. Eso lo he visto yo, gente botando, además nosotros mismos, botando el tabaco y los cigarrillos. Ya no quiere hacer eso. Aún sin entregarse hay personas que ya empiezan a rechazar. Porque la palabra de Dios es santa y propende por la santidad a las personas. Una persona que empieza a leer las Escrituras, tenga seguro que esa lectura propende por la santidad de la persona. Amén. Y ya no quiere andar en la vida que vivía, porque el Señor se atravesó en su camino. A como íbamos nosotros, nos hubiéramos perdido del todo. Nadie nos hubiera atajado. Unos mundanos perdidos. Pero gracias a Dios en esta noche, gracias a Él, que cambió el rumbo de nuestra vida. De pronto permitió una tormenta primero. De pronto permitió un huracán o una tempestad primero. De esas tempestades que hay en el mundo moral. Y el Señor permitió que hubiese tal vez esa tempestad, a veces hasta con pérdidas irreparables. Pero de esa manera el Señor se hizo conocer cuando calmó la tempestad. ¿Quién es este? Aleluya. Y el que calma la tempestad está aquí esta noche. Amén, amén. De pronto ya has venido con alguna angustia fuerte. De pronto te has llevado golpes del mundo. El mundo golpea fuertemente, duro. La vida tiene momentos muy difíciles. Pero en esos momentos difíciles, el Señor va viajando en nuestra nave. Él va viajando en nuestra barca. Aleluya, 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 aleluya. Deja que el Señor pilotee la nave. No te pongas a pilotearla tú solo. Déjalo a Él, que Él sí sabe pilotear bien. Déjalo que conduzca. Tu nave, que la conduzca, que Él la lleve. La nave de tu vida, la nave de mi vida. Aleluya, aleluya. Digamos gloria al Señor.
Digamos gloria al Señor. No permita que el Señor se baje de tu barca. Llévalo como de honor, como pasajero de honor. Nuestro Dios, nuestro Salvador, aleluya. Aleluya. A un hermano, tantos testimonios bonitos que hay de esto, de la conversión. Un hermano, él decía que él, en la vida mundana, era un hombre muy orgulloso. Y como era preparado académicamente, tenía su título universitario, qué sé yo, entonces él, según él, era ateo. No creía en Dios. Y me dice el hermano que una noche, se puso a llorar. Y llora, y llora, y llora, y llora, y llora, y llora, toda la noche. Y amaneció con los ojos hinchados. Y al otro día iba para el trabajo y llorando. Él tenía su negocio de una clínica ¿cómo se llama esto? De animales. Veterinaria. Y se fue para el negocio y dice que no podía contener, con pena con los clientes, le tocó cerrar el negocio, a llorar. Y llegó a la casa y llorando. No sé qué tiempo, él habla como de varios días, de lloro. Y llora, y llora, y llora, y él no sabía por qué. Dios tiene diferentes maneras de orar. Pero es el mismo Dios y es con el mismo propósito, es el propósito de salvarnos a nosotros, a como dé lugar. Un hombre incrédulo, un hombre ateo, un hombre orgulloso, un hombre que... Y llora, y llora, y llora. No recuerdo ya, eso hace tiempo que me testificó. Pero duró días. Y la esposa, viéndolo, le dijo, fulano, ya yo sé qué es lo que te pasa a ti. Tú lo que quieres es entregarte a los evangélicos. Así habla la persona cuando no conoce. Quieres entregarte a los evangélicos. Así le dijo ella. Y dice que él enseguida, eso era que el Señor lo estaba llamando. Le quitó el orgullo, le quitó la incredulidad, le quitó todo eso y lo convirtió en un predicador del evangelio. No pastor, sino un predicador del evangelio. Un hombre íntegro, un hombre dispuesto a dar testimonio de la verdad. Porque los que somos salvos tenemos un testimonio vivo, un testimonio de la verdad. Podemos decírselo al que sea, ese testimonio vivo. Ese hombre, después predicando el evangelio con esa libertad y con esa autoridad, porque el Señor se cruzó en su camino. Amén. Amén. ¿A cuántos el Señor habrá puesto a llorar? ¿Sí? Bueno, fíjese. El hermano Manuel, está por aquí el hermano Manuel, el esposo de la hermana de la guitarrita. Dice que él estaba por aquí borracho, tomando y haciendo cosas mundanas. Y estando en la borrachera, el Señor trató con él. Y dice que se fue a tocarle la puerta al pastor y el pastor le dio miedo a abrirle la puerta. Un borracho a medianoche llamando al pastor, imagínate. Hasta peligroso. Pero él libera porque ya el Señor lo había tocado y iba a decirle al pastor que se iba a entregar. El hermano le dio miedo. El hermano Orozco, Manuel Orozco. Ese es un testimonio bonito que él tiene. Y como ese testimonio hay miles de hombres y mujeres que tenemos algo que decirle a Colombia y al mundo. Que tenemos un mensaje. Digamos gloria a Dios. Usted, hermano, y yo tenemos un mensaje. No se necesita que sea un catedrático. No es necesario que usted sea un egresado de la universidad o del instituto bíblico. Sencillamente lo que necesitamos es que cada uno entienda que es salvo y esa salvación se vive. Amén. Esa salvación se vive. La salvación no es solamente en el cielo, la salvación comienza desde ahora. Amén. Amén. Entonces, tenemos un testimonio vivo. Hombres y mujeres rescatados del mal. En esta noche, el Señor está en tu barca. Yo voy a invitarle que le cedamos el timón. ¿Sabrá pilotear? Que sí sabe. Digan gloria a Dios, hermano. Suéltale el timón. Suéltale el timón tuyo de tu vida.
Que el Señor se encargue de lo demás. Si nos íbamos a morir en pecado y en el mundo, ¿por qué no nos morimos en el Señor? ¿Acaso es que hay algo bueno? Define tu vida con el Señor.